que vamos a atacar o no? No necesariamente porque, como te digo, me pareció que César quería como saber, bueno, ¿y cómo lo van a innovar? ¿Va a usar inteligencia artificial? ¿Va a usar Big Data? Entonces, me parecía a mí que para ese caso particular no aplica ese tipo de tecnologías o enfoque, me parece. Pero no sé. Ah, no, correcto, ajá, entonces sí. Yo lo que le decía es que entonces que podíamos verlo, si no en crear la metodología, entonces sería como analizar cómo se hace actualmente el proceso de estudio de factibilidad y hacer una propuesta de rediseño de mejora. Pero no sé si nuevamente entramos en el componente de que, bueno, ¿cuál es el factor innovación ahí? Que fue la pregunta que me hizo César la otra vez. Ujú. Yo le iba a decir lo mismo porque era como la metodología de adquisición de activos de TI, ¿verdad? Entonces, yo cuando lo ojeé también, yo dije, bueno, entonces sí, podemos darle ese enfoque porque también esa parte BPM es algo que me llama la atención y que creo que también nos puede ayudar a identificar, ok, esto lo estamos haciendo así, pero tal vez se puede hacer de esta otra forma, o puede haber alguna herramienta que nos ayude a hacerlo más fácil, de manera más automática y llegar al objetivo que queremos, que es tener algo más formal, más consolidado para hacer ese análisis de viabilidad o factibilidad de los proyectos. Ujú, ujú,
Exacto. Ujú, ujú. Que ocupamos de cada programador, ya sea senior, ya sea junior, y ve que todo esto nos va dando una matriz de costos, ¿verdad? Entonces tenemos el costo de, digamos, el desarrollador senior, el costo de los programadores, exactamente la misma historia con los diseñadores. Nosotros normalmente tenemos un diseñador senior y tenemos diseñadores junior, que son las personas que nos ayudan con toda la parte de hacer, digamos, por decirlo así, como los, los prototipos, ¿verdad? Nosotros trabajamos más que todo con una herramienta que se llama Figma, y en esa herramienta Figma, digamos que los diseñadores, perdón, plasman la idea y luego los programadores utilizan de ahí para desarrollar. Ve que hay algo importante que no he mencionado, y es la metodología que nosotros utilizamos para los proyectos, pero es porque no es estándar, aunque normalmente usamos una metodología, digamos, similar a las metodologías ágiles, pero para efectos, digamos, de la estimación de costos, realmente la metodología no es necesariamente tan importante. Ok, una vez que tenemos, entonces, ve, ya llevamos el costo del desarrollo, el costo del diseño. Luego hay una parte de infraestructura importante. Esa normalmente se estima también a nivel general. Entonces lo que hacemos es con la gente de infraestructura, estimamos, bueno, esto va a requerir, esta plataforma va a requerir almacenamiento, esta plataforma va a requerir, no sé, la vamos a implementar en la nube, eh, va a requerir seguridad, va a requerir certificados, y ahí hacemos una estimación muy general, de nuevo, porque no tenemos los requerimientos de la infraestructura que vamos a utilizar. Ve que la infraestructura hay como dos etapas, ¿verdad? La primera etapa, que es de propiamente solo desarrollo, y luego cuando ya tenemos desarrollo y producción, ¿verdad? Eh, en el caso de nosotros, dependiendo del proyecto, esos montos de infraestructura pueden ser bastante significativos, ¿verdad? Nosotros en el proyecto del INEC, de ahí había momentos en que pagábamos 10,000, 12,000, 15,000 dólares mensuales a Google Cloud y a Cloudflare y a algunas otras herramientas, y a Mongo Atlas, ¿verdad? Que todas eran herramientas en la nube, y por el volumen, eso era lo que pagamos. Normalmente no pasa eso, ¿verdad? Son proyectos mucho más pequeños y la infraestructura es menor, pero siempre hay costo, ¿verdad? Y lo importante en esto es como tener claro el costo. Ok, después de ese costo tenemos el costo de administración, digamos, del proyecto. Ese sería,
ve que todos estos proyectos siempre hay profesores involucrados y los profesores normalmente, dependiendo del proyecto, en algunos casos no tenemos honorarios, pero en otros casos sí tenemos, digamos que honorarios, que sería un costo del proyecto, ¿verdad? Y en el caso que tengamos honorarios, ve que nuestros profesores, bueno, normalmente son del área de computación, ahí está María, está Kevin, estoy yo, ¿verdad? Del área de infraestructura, que ahí está Kevin, eh, del área de diseño, que ahí está Ivonne o está Paula. eh, entonces, digamos que eso también son elementos que ahí dependiendo del proyecto, de los recursos y demás, definimos entonces que los profesores tengan o no tengan recursos asignados. Y también hay una parte de administración que nos ayuda una persona que tiene que manejar, digamos, toda la relación con la fundación, en el sentido de que nosotros los proyectos, digamos, en el TEC el modelo es un poco complejo porque los proyectos son manejados por medio de la fundación tecnológica, no directamente por el TEC. Y en el caso de la fundación tiene una serie de tramitología, de requisitos, de controles que hay que llevar para cada proyecto. Y entonces nosotros, ya eso es una cuestión como de escuela, tenemos implementado que siempre asignamos un costo para lo que llamamos asistencia administrativa del proyecto. Entonces, ese es un costo más que forma parte del costo del proyecto. Y eso es lo que hacemos, digamos, normalmente para hacer una estimación. Ve que ahí lo que podría salir, como ya tenemos el presupuesto, entonces decimos, ok, el presupuesto del proyecto de tratado de armas es de $100,000 y el presupuesto, haciendo todos estos cálculos que te acabo de mencionar, nos dio $95,000 o 100,000 o 110,000, puede ser cualquiera. Y entonces ahí viene el momento de tomar la decisión si decimos que sí o si decimos que no para el proyecto. De nuevo, todo es muy empírico, no hay un análisis de requerimientos detallado como para que me permita ser más exacto en las estimaciones de los otros rubros. Entonces, ¿verdad? Hay un porcentaje ahí de alto de, eh, digamos, de incertidumbre y por lo tanto de riesgo, ¿verdad? Bueno, para no cansarte la historia, con este del Tratado de Armas, lo empezamos a ejecutar de esa forma y hoy 28 de febrero, termina el proyecto oficialmente, hoy hacemos la entrega del proyecto y podemos decir que sí salimos bien con el costo porque, ok, eso fue la estimación, ahora viene después la ejecución, ¿verdad? Y en la ejecución es donde te vas dando cuenta de la parte real, de realmente cuánto estás gastando en cada uno de los rubros que estimaste. Y en todo ese proceso, bueno, nos damos cuenta si realmente el proyecto fue exitoso o no fue exitoso, no solo desde el punto de vista de, digamos, del producto final, sino desde el punto de vista financiero, ¿verdad? Si realmente el proyecto, por lo menos, fue un proyecto que terminó y no hubo que subsidiar costos con otros proyectos, que a veces también nos ha sucedido. Como nosotros manejamos varios proyectos, digamos que a veces nos podemos dar el lujo de que un proyecto pierda y lo recompensamos con plata de otro proyecto, pero eso no es lo correcto, eso no es lo adecuado, y entonces, nuestra problemática es esa, o sea, tenemos una necesidad, hacemos una estimación muy empírica y tomamos decisiones sobre esa base empírica. No sé, Sari, si usted algo que quiera adicionar así a la explicación general que hice yo, usted que está, de que nos ayuda en este proceso desde el inicio. Sí, don Jeff, yo creo que tal vez en la parte de costos es importante incluir lo del tema de que hay costos, digamos, fijos que ya están establecidos, ¿verdad? Como por ejemplo hay un costo administrativo de la fundación, que es de un 6%, que eso siempre, bueno, se tiene que pagar, ¿verdad? En cada proyecto. También hay un fondo, bueno, un costo que se llama Fondo de Desarrollo Institucional, que es digamos, la parte que se le traslada a la institución por hacer este tipo de proyectos, que es de un 8%, y el Fondo de Desarrollo de Unidad Operativa, que es un costo también que se le traslada directamente a la escuela para lo que se considere, ¿verdad? Cada escuela tiene determinado para qué
lo utiliza. En la escuela tenemos un reglamento con diferentes rubros y se le da apoyo a profesores, a estudiantes y a personal administrativo en diferentes áreas, ¿verdad? Y ese es de un 5%. También hay una coordinación general, que esa normalmente es la dirección de la escuela, y es un costo del 2%, y la coordinación específica, que es el líder del proyecto, ¿verdad? Que es un 3% que hay que pagar. Y también hay comisiones bancarias que se tienen que cancelar, a veces sí, a veces no, depende del tipo de traslado que hay que hacer o que hace la institución, ¿verdad? Que es un 2.5%. Entonces, todos esos costos son importantes de considerar y también es importante que en algunos casos se solicitan exoneraciones de esos costos, ¿verdad? Entonces, a veces, dependiendo del tipo de proyecto, del impacto y demás, se solicita la exoneración, por ejemplo, del Fondo de Desarrollo de Unidad y no se le hace ese traslado del 5%, o se solicita la exoneración de la parte que va para la institución, o de los costos de Fundatec, que normalmente no nos exoneran el 100%. En el caso de Fundatec, muchas veces es un 50% al máximo. Y en algunas ocasiones también las coordinaciones aceptan no recibir dinero por el proyecto, ¿verdad? Para poder utilizarlo para pago de asistencias o para otros, o porque los recursos sean limitados. Entonces eso sí es como importante considerar. Creo que... ¿Cuánto suma el total de porcentajes en el caso en que todo es como un 20 y pico, ¿verdad? ¿20 y cuánto? 21.5, sí, 21.5 sin las coordinaciones. Si sumamos las coordinaciones da 26.5. 26.5. Sí, es un costo alto. Dicho sea de paso, si el proyecto incluye, porque bueno, nosotros lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo, capacitación. Ve que, digamos, es diferente un proyecto de desarrollo que un proyecto de capacitación, pero puede ser, o sea, de hecho nosotros muchas veces dentro de los proyectos de desarrollo incluimos alguna capacitación. eh, Nosotros no somos desarrolladores de software, ¿verdad? Pero, digamos, cuando hemos hecho herramientas, muchas veces le trasladamos los fuentes digamos, a la institución que digamos que lo adquirió. Entonces, normalmente vendemos un componente de capacitación, ya sea en las herramientas, en la base de datos. Digamos, cuando hicimos INEC, en INEC nunca habían visto Mongo, pero ni en televisión. Entonces, les dimos un curso en Mongo. No habían visto Angular, les dimos un curso de Angular. ¿Verdad? Entonces, digamos, un proyecto de desarrollo puede contener un componente de capacitación, pero también pueden haber proyectos propiamente de capacitación, Alberto, que no lleven desarrollo. Esos tienen un modelo de costos un toque diferente porque las capacitaciones, digamos, normalmente nosotros tenemos dos formas de pagarle a la gente, o sea, por planilla o por servicios profesionales. Entonces, digamos, cuando hay planilla, pues obviamente hay cargas sociales por medio. Cuando es servicios profesionales, no, pues esa parte la asume la persona que estamos contratando. Pero en el caso de la capacitación, obligatoriamente tiene que ser por planilla cuando son cursos, digamos, de cierto tipo permanentes. Repito, GoTouch no ha hecho mucho eso, pero ya estamos incursionando a partir de muy pronto, ya vamos a tener un, un conjunto de cursos que vamos a ofrecer y es parte de nuestros proyectos igual, o sea, nos piden digamos, ahora estamos haciendo una capacitación para empleados públicos sobre ciberseguridad. Entonces, ok, obviamente, Alberto, un proyecto de capacitación es más sencillo en cuanto a su modelo de costos porque de ahí es muy fácil estimar, o sea, preparación de material, el costo del profesor, sabemos la cantidad de estudiantes que tenemos. Entonces, digamos que el modelo de costos es muy estándar, por cierto, y sí sería bueno, Sarela, que después, si decidimos que va por algún lado relacionado con costos, le hagamos llegar a Alberto como los dos modelos de costos que usamos, el modelo de costos para cursos y para cursos o para, digamos, para proyectos que involucren capacitación o el modelo de costos, digamos, de un proyecto ya digamos, de desarrollo, ¿verdad? Que repito, es mucho más complejo. Pero sí,
todos estos elementos que dice Sarela, ese 26.5, hacen que todo esto sea parte del costo que nosotros tenemos que manejar y de nuevo al final, ya sea para tomar una decisión y decir si llevamos adelante el proyecto o no, o para durante la ejecución del proyecto al final darnos cuenta si el proyecto fue exitoso o no exitoso desde el punto de vista de haber cubierto sus costos, ¿verdad? Todavía no hemos encontrado, digamos, no hemos llegado a un problema de que sea de que un proyecto no logre cubrir sus costos y que no tengamos cómo hacerle frente a obligaciones, por dicha. Pero eso es algo que deberíamos de siempre tratar de evitar. Ahora, una cosa importante, Alberto, esta metodología o cualquier cosa que hagamos, digamos, GoTouch, digamos que es una de las iniciativas que hay en la escuela, pero no es la única. Incluso hay otras iniciativas que hacen cosas similares a nosotros y creo que incluso tienen menos desarrollado y menos claro su esquema de costos, ¿verdad? Entonces, o sea, la parte de costos realmente es importante. De todos modos, la parte de costos en desarrollo de software siempre ha sido eh, pues un tema complejo, ¿verdad? Un tema difícil de llegar y especialmente en el área de desarrollo, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué es una de las cosas que a mí me preocupa? Que esto lo manejamos solo Sarela y yo. O sea, si nosotros ponemos, no sé, a María, a Ivonne, a Aurelio, a Kevin, a hacer un modelo de estos, o sea, no es que no lo puedan hacer, pero tienen que empezar de cero. O sea, ellos no manejan esto que estamos hablando con vos, ellos no lo manejan, o sea, lo pueden manejar a nivel muy general, pero no tienen, digamos, como muy claro cuál es el camino que se debe seguir para, para poder encontrar esto. Entonces, digamos, yo te lo había dicho, esa es una de las problemáticas que nosotros tenemos. Eh, ya hay otras que tienen que ver, obviamente, con la ejecución del proyecto y que tienen que ver, no sé, con la metodología de desarrollo, que si usamos una metodología ágil, que si no, que cómo podríamos hacer para mejorarla. Ahí no hemos sido como muy, eh, o sea, hemos sido como muy prácticos, ¿verdad? De tratar de usar metodologías, pero no amarrarnos, digamos, porque muchas veces las metodologías no son recetas, ¿verdad? Qué sé yo, decimos, vamos a utilizar Scrum, pero Scrum tiene un montón de cosas que tal vez no nos sirven. Entonces nosotros lo que hemos hecho es como coger lo que nos interesa o lo que nos sirve y utilizarlo para que sea, también hay que entender, ¿verdad? Tenemos nuestra fuerza de programación normalmente son estudiantes, entonces tenemos picos de rendimiento, tenemos varias cosas con las cuales tenemos que lidiar, tenemos épocas en que pueden dedicar más tiempo, tenemos épocas en que pueden dedicar poco tiempo y todo eso es parte de lo que tenemos que considerar nosotros en un proyecto, ¿verdad? No sé si tenés alguna duda así general. Claro, claro. No sé, Sare, si usted, pues muchos nos han salido bien, pero hay unos que hemos tenido que subsidiar con otros. O sea, al final de cuentas salen bien, pero salen bien porque los subsidiamos, ¿verdad? Digamos, en a ver, el tratado de armas, pues en realidad salió bien. Todavía tenemos unos recursos a favor para ejecutar un año de infraestructura. Que la infraestructura, dicho sea paso, es un costo variable, porque la infraestructura es elástica y depende ¿cómo se llama? Depende del uso que se le dé a la plataforma.
Y entonces tenemos, por decirte algo, tenemos $1,000 mensuales estimados para infraestructura. Y eso se divide en una parte para la gente que administra la infraestructura y otra parte para propiamente pagarle a Google y a Cloudflare y todo esto. Ok, entonces, pero tenemos que ver ahora durante un año cuál es la ejecución, cómo se va a comportar eso. Si la plataforma tiene mucha demanda, si utiliza mucho, vamos a salir perdiendo porque lo que tenemos son $1,000 y hay que hacerle frente a la obligación de lo que haya que pagar. Por decir algo, si vamos a pagar $1,500, entonces vamos a tener 12 por 5, $6,000 que tenemos que cubrir con costos de otro proyecto. Ahora, en términos reales, no sé, Sarela, ¿usted cómo lo ve? ¿Cuántos de nuestros proyectos o la mayoría andan bien de costo? Es que tenemos que ver que ahora en los últimos años, pues hemos tenido, digamos que recursos disponibles, pero porque hicimos un proyecto muy grande que fue el de INEC, y el proyecto de INEC nos permitió generar, digamos, un capital de trabajo muy importante para hacerle frente a otros proyectos, incluso para financiar otros proyectos. Pero yo no sé si eso fue una particularidad. Sare, ¿cómo lo ve usted? Sí, en realidad, por ejemplo, con el proyecto este del Tratado de Armas, estamos saliendo bien, como dice don Jeff, eh, pero creo que es por más que todo porque pudimos hacer una reestructuración del presupuesto, tuvimos que alargar el proyecto 2 meses, eso no lo teníamos considerado, al final va a sobrar, pero va a sobrar muy poquito, digamos, y sí, pero también, como dice don Jeff, hay otros proyectos que ahorita se están desarrollando, como el de voto electrónico o el de capacitaciones, que se está subsidiando con los recursos que sobraron del proyecto del INEC. Entonces, sí, como tener una estimación así El tan de la clara. OEA, Sarela, ¿cómo salió? El de la OEA todavía nos quedan unos recursos, don Jeff, pero hay que hacer unos pagos, ¿verdad? Que faltaban al final. Ahí queda un presupuesto, pero muy, muy pequeño, ¿verdad? Como de 1 millón de colones. Igual ese proyecto no era tan grande. El del FENUT se ejecutó el 100% porque requeríamos que se diera la ejecución total de los recursos, porque en algunos casos, si no ejecutamos, nos quitan el presupuesto, ¿verdad? También. Entonces eso también hay que considerarlo. Ujú. Mm, Mazo, sí, mazo, más o menos. pero hay algo que tomar en cuenta. En el caso Sí, del TEC, los proyectos se sí, supone que tienen una utilidad cero. pero ujú, Ese es su exactamente. exacto. Pero eso es un supuesto, Alberto, es Sí, un supuesto. Porque es nosotros un tenemos, supuesto. digamos, GoTouch es un proyecto, es más, de hecho el proyecto se llama GoTouch Venta de Servicios y Aplicaciones. Y tenemos otro que se llama GoTouch Capacitación. El GoTouch Venta de Servicios y Aplicaciones lo que ha hecho es precisamente meter, digamos, dentro de una misma sombrilla a varios proyectos. Entonces, ahí es donde realmente, por decirlo así, nos la jugamos de que los proyectos no tengan presupuesto, lo que llaman presupuesto cero, ¿verdad? O sea, el presupuesto cuando vos lo presentás a la hora de crear el proyecto a la fundación, porque tiene que ser aprobado y un montón de pasos que tiene que llevar ya de tramitología, el proyecto tiene que ir con un presupuesto cero. O sea, todos los ingresos y todos los gastos se pueden de cubrir, se deben de cubrir. Y lo que queda normalmente se utiliza como capital semilla o capital para otros, para desarrollar otros proyectos. Pero lo que te quiero decir es que aquí no hay como una utilidad esperada. Oficialmente no existe el concepto de la utilidad esperada. O sea, yo no espero que este proyecto me dé un 20%, un 30% de rendimiento sobre la utilidad sobre el costo que tuve. No, se supone que es cero. Pero de nuevo, es un supuesto, digamos, por la reglamentación del TEC, que es obligatorio que eso sea así. Ahora, ojo, una cosa importante. Eh, Eso no es real. O sea, digamos, te voy a poner un ejemplo. El programa de ciencia de los datos es un programa
que se imparte es puramente de capacitación. Entonces, el programa de ciencia de los datos, al principio tuvo costos para desarrollar el material y todo el asunto y definir como la malla de estudios del programa de ciencia de los datos, y luego empezó a producir. Pero obviamente el programa produce más de lo que gasta, porque ya después se convierte en costos muy estables, que son la asistencia administrativa, la coordinación, los pagos estos que decía Zarela, que son fijos, y básicamente el costo grande, digamos, entre comillas, es el profesor que da el curso. Pero normalmente ahí hay un punto de equilibrio, y entonces la persona que coordina dice, ok, yo necesito 5 personas para cubrir el costo, ¿verdad? 5 que se matriculen. Pero, hey, ¿qué hacemos si se matriculan 15 o 20? Va a haber una utilidad. Entonces, o sea, lo que te quiero decir es que sí existe la utilidad en la vida real, pero oficialmente para el TEC, cuando nosotros inscribimos un proyecto, lo hacemos con presupuesto cero. ¿Verdad, Sara? ¿Estoy bien? Justamente, Sara, don Jeff, de hecho, ok. la utilidad para el TEC es el FDI, el FDU, o sea, ese 8% y el 5% que recibe tanto el TEC como la escuela respectivamente, esa es como la utilidad y se supone que no debería de quedar nada más, pero siempre sobra, ¿verdad? Entonces, como dice don Jeff, se utiliza para otros proyectos o también algunas coordinaciones lo que hacen es trasladar los recursos al fondo de la escuela, ¿verdad? Pero Ajá. eso es decisión del coordinador específico. Es más, O en la, contémosle, Ujú, contémosle a Alberto lo del caso del proyecto de votación. El proyecto de ujú, votación que estamos desarrollando en este momento es un proyecto que el costo lo estamos asumiendo nosotros como GoTouch totalmente. O sí, sea, correcto. ahí ni siquiera es que alguien nos está dando una parte y que va a salir en rojo, no, es que es un proyecto que totalmente lo estamos asumiendo nosotros. Pero ¿cuál es el objetivo de ese proyecto? El objetivo de ese proyecto es tener una plataforma de votación remota que la gente puede utilizar de forma segura. ¿Y quiénes son nuestros potenciales clientes? Bueno, empecemos por el TEC. El TEC le paga a una empresa chilena 65, creo, elecciones por año para desarrollarlas en forma remota. Entonces, estos maes lo que hacen es que es como un llave en mano, ¿verdad? Te dan, por decirlo así, la elección, te dan la infraestructura, te dan la configuración de la elección, te dan propiamente la elección, y al final te dan los resultados, ¿verdad? Y el TEC ya tiene, exactamente, software as a service. El TEC ya tiene que usar año y medio, 2 años de usar eso. Sí, Sí, por ahí anda. Entonces ujú, nosotros lo que queremos es que esa plata no se vaya para Chile, sino que se quede aquí. Y no solo con el TEC, con la UCR, Entonces, ves, ese es un proyecto donde estamos invirtiendo los recursos que nos quedan de los otros proyectos de GoTouch para, eso sí, obviamente eso no lo decimos en el TEC porque no, ujú, lo que hablamos es de que el proyecto sea sostenible y que esto, que el otro, pero en realidad, ¿cuál es nuestra idea? Nuestra idea es que ese proyecto genere plata para cubrir todos los costos, para cubrir mantenimiento, para que el proyecto pueda continuar desarrollándose, y que además nos dé recursos para hacer otros proyectos, ¿verdad? Entonces, o sea, lo que quiero decir es que sí existe el concepto de utilidad, pero digamos que para efectos oficiales del TEC, cuando uno plantea un proyecto, lo tiene que plantear con presupuesto cero. Sí, ahora, ¿qué es lo que sucede en la realidad? En la realidad es que, por un lado, nosotros llevamos como el presupuesto oficial del TEC, y por otro lado, ahí es la realidad de cómo manejamos el proyecto, ¿verdad? Porque, porque sí, definitivamente uno tiene que. Ahora, ¿a dónde se protege uno con estos colchones que decís vos? Bueno, en las estimaciones, ¿verdad? Yo cuando hago la estimación y entonces digo, ok, para desarrollo, entonces al final son 200 horas de programador. Entonces después, al puro final, digo, ok, póngale un 10, 15% más a eso. Entonces, más bien tratamos de defender el costo, metiéndole porcentajes
de imprevistos que de todos modos siempre se dan, ¿verdad? Ujú. Ujú. Bueno, a mí me suena súper bien. Eso me suena súper bien. Y esas últimas que dijiste, análisis de viabilidad de negocio, esas cosas me parecen súper importantes porque nosotros a veces hacemos un proyecto, o sea, nos cuidamos del costo, pero hay cosas más importantes que el costo, digamos, cuando son con organismos internacionales. Me acuerdo cuando hicimos el proyecto con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Ese proyecto estaba destinado al fracaso total desde el inicio, porque el costo era muy pequeño, pero dijimos, no, démosle porque, o sea, que hay un asunto más allá del costo que tiene que ver con el prestigio, y ese proyecto es un trapito dominguear de nosotros que cada vez que podemos lo sacamos, ¿verdad? Ujú. Y que es un proyecto importante. Entonces, digamos, todas esas cosas, a final de cuentas, hay que considerarlas a la hora de hacer un proyecto más allá de lo económico. Obvio que ese era un proyecto pequeñito y nos podíamos dar ese lujo, pero para que tengas una idea de que a veces los proyectos no solo se hacen porque nosotros sí hay que dejar algo claro, nosotros no somos una empresa, ¿verdad? O sea, no somos una empresa cuyo fin es utilidades y ojalá maximizar las utilidades, no somos eso, pero sí, sí tenemos eh, presupuestos, tenemos que verlo como un modelo de negocio, porque de lo contrario, eh, digamos, yo conozco muchos proyectos del TEC fracasados porque, digamos, porque hay muy buenos ingenieros, pero nunca hubo alguien que se preocupara por costos, nunca hubo alguien que se preocupara por una estimación correcta, mucho menos por algo como lo que estamos pensando, que es como sistematizar y, y, y poder tener, digamos, una base más que no sea tan empírica, ¿verdad? Para hacer nuestras cosas, ¿verdad? Entonces, de ahí es cualquier cosa digamos, en este ámbito de los proyectos, ya repito, no es de GoTouch, es en general del SIC, yo creo que ayudaríamos mucho. Y, por cierto, les comento, en otras escuelas, como yo participo en una, o sea, en un grupo de coordinadores de centros, en el TEC hay 10 centros de investigación como el de nosotros, aunque no lo crean, en las otras escuelas están en pañales en todo esto, pero así, en pañales. Más bien, nosotros lo tenemos bien desarrollado. Tal vez la única que, usando palabras corrientes, mandaría huevo que no tenga nada es administración de empresas, ¿verdad? Pero aún así, puede ser que sí, no creo, la verdad, que no tengan muy claro, pero el modelo de negocios de ellos es relativamente muy sencillo porque ellos, el 95% es capacitación. Entonces, de nuevo, capacitación es, eh, bueno, y les comento, o sea, nosotros realmente ayudamos, digamos, como centro de investigación digamos, a profesionalizar un poco esto, porque yo me acuerdo, la persona que actualmente coordina los, estos cursos de capacitación continua muy exitosos, me acuerdo la primera vez que nos reunimos y le digo yo, mira, puedes hacerte un modelo de costos para el curso. Y no tenía la menor idea de qué le estaba hablando. O sea, y al final yo le ayudé a montar el Ujú. Excel básico y demás para... Y nosotros deberíamos de tratar como centro de hacer eso, de tener una metodología o lo que sea, que no solo nosotros la podamos aplicar, sino que otras personas que no saben del tema, ¿verdad? De nuevo, nosotros tenemos muy buenos ingenieros, pero no, un buen ingeniero no necesariamente es un buen administrador y menos un planificador, ¿verdad? De un proyecto, y hay muchas etapas que se ignoran. Entonces, yo creo que ahí sí es una obligación de nosotros como centro
también colaborar con otros proyectos. Ve que entonces, o sea, para mí el proyecto me interesa para GoTouch, pero incluso le veo más utilidad más allá de GoTouch, sino para otros proyectos también. Claro, claro, claro. Claro, claro, por supuesto, esa es la idea de nosotros. De hecho, si te parece, porque me parece, Alberto, es idea mía, que estamos ahí como talladillos de tiempo, en el caso tuyo. De Ujú. ahí, buscate la reunión con César lo más pronto posible. Si ocupas que yo esté, me invitas o le decís a César para que me inviten, para que, porque, y, sí, porque yo de nuevo, cuando vi el que él nos mandó, o sea, me encantó, me pareció un proyecto lindísimo, pero si me preguntas después de haberlo visto, ¿a dónde estaba ahí? Pues la innovación es en el hecho de haber entrado a un problema que no, y que todavía no tenía ninguna solución y el chaval lo encontró formas importantes desde documentar y recomendaciones importantes sobre el proceso de adquisición. Bueno, eso es lo que nosotros querríamos para este. Ajá. Sí, es parte de la investigación que hay que hacer. Sí, cualquier duda que tengas, porque esos documentos son muy generales, pero cualquier duda que tengas, nos contactas a Sarela o a mí. Y Sare, usted le pasa el contacto suyo a Alberto también. Claro, sí, claro, con mucho gusto voy Entonces, a... pásele el contacto y cualquier cosa, ya si no me localizas a mí con Sarela. Sarela en este campo me interesa también meterla porque Sarela, de hecho, está en su proyecto de graduación de la maestría en administración del TEC y la maestría de Sarela es en finanzas, precisamente. Entonces, y yo creo que Sarela nos puede aportar mucho en este tema, ¿verdad? Hagámoslo. Genial, démosle camino. Entonces, hagamos el grupito y Sare, ¿nos ayuda usted a hacer el grupo? Claro, con mucho Y, gusto, ya mismo. y de ahí quedamos para que nos avises apenas puedas, porque sí entendemos, ¿verdad?, de que hay una prisa con respecto a eso.
Perfecto. Pura vida, Alberto. Muchas gracias. Hasta Dios, luego. Are. Muchas gracias, Are. Nos vemos ahorita, don Jeff. Bueno, adiós. Hasta luego.